Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio. Espero que estén bien, que sus familias estén bien y que estén igual de felices que lo estoy yo. Porque esta alegría que tenemos todos los venezolanos desde el 3 de enero es enorme, es infinita y nos da sobre todo la esperanza de un mejor mañana y la esperanza de que Venezuela va a ser libre y va a transitar definitivamente hacia lo que queremos todos los venezolanos, que no es otra cosa que la libertad y que la democracia, que nos reencontremos nuevamente en el abrazo en familia en nuestro país, que quienes se fueron tengan la posibilidad y la oportunidad de volver y que quienes se quedaron tengan la oportunidad de brillar y de tener un futuro próspero en nuestra tierra. Para mí este es un programa muy especial. Me voy a dedicar simplemente, a diferencia de otros programas, voy a emitir la menor cantidad de opiniones posibles, me voy a dedicar a guiarlo porque este es un programa de cara al 8 de marzo. Estoy el día de hoy con mujeres maravillosas que representan lo mejor, no de la mujer venezolana, sino de Venezuela. Mujeres preparadas, inteligentes, bellas, pero sobre todo que tienen lo que tiene toda mujer venezolana, que es un profundo amor por su país. Así que, sin más, les quiero dar la bienvenida a este espacio, les voy a dar la bienvenida a ellas y les voy a pedir que se presenten brevemente, que nos digan su nombre, quiénes son, qué hacen y qué canción les gusta. Que nos digan acá, los que nos están viendo, cuál es su canción favorita. Pueden nombrar dos, si no tienen una sola, cuál es su canción favorita. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando este programa que va a tener un poco de todo, porque sí, estamos celebrando, estamos alegres por ese futuro brillante que le espera a Venezuela, pero también es en el marco de un día que conmemora muchas cosas, que conmemora una lucha histórica de las mujeres a nivel mundial y de la mujer venezolana por una reivindicación de derechos que lamentablemente han sido vulnerados históricamente, pero sobre todo han sido vulnerados por el chavismo. Así que no se lo pierdan, que esto va a estar maravilloso. Quisiera entonces empezar por acá. Vamos a hacer esta ronda empezando a mi derecha. Diana, adelante. Bueno, ¿cómo están? Diana Merchán, soy activista por los derechos de la mujer, soy alma libre, soy feminista, dirigente nacional de Voluntad Popular y mi canción preferida en este momento es Tonada por ella, de Raguayana. Me gusta lo de en este momento. Claro, ¿Sí? las canciones van dependiendo van dependiendo del ánimo, y del momento de vida de de cada la vida. quien, ¿no? Muy bien, me gusta. Adelante. Hola Jesús, gracias por el espacio y comparto con Diana el mismo gusto por las canciones, empiezo por ahí. Es que claro, somos mujeres, somos sensibles, somos emocionales y es por momentos. Pero Glenis, no te has presentado. Claro, es importante. Soy Glenis González, soy arquitecta, planificadora urbana, soy activista por los derechos humanos y defender todos los derechos, inicialmente al ser ciudadana, así que me considero ciudadana venezolana. Bueno, mi nombre es Xiomara Sierra, soy dirigente político de 20 Venezuela, mujer política, abogada y también, como Diana, yo creo que las canciones van por el momento. En este momento, mi canción favorita es Escala en Panamá de Danny Ocean. Ok, muy bien. Pronto tendremos esa escala en Panamá para volver. Amén. Amén. Hola a todas. Hola. A todos. Yo soy Eugenia Olavarría, soy también activista de derechos humanos y venezolana, hija de la jefa de campaña de María Corina. Gracias a Dios pude ver un ejemplo femenino de cerca brillar tanto y la música siempre ha sido terapéutico para mí. A diferencia de ustedes, voy a decir una que llevo años considerando como mi favorita porque en su momento, en el 2017, Eras Traumáticas como que me acompañó y se llama Es lo que hay, de Señor Loop, que creo que son panameños de hecho. Entonces, esa. Pues bienvenidas a todas. Entonces, Gracias. ahora vamos a hacer la ronda de preguntas a la inversa. Vamos a ir así cambiando, ¿no? Entonces, Eugenia, empezaste diciendo que tu canción favorita, una que te ha acompañado los últimos años, es una canción que escuchabas en el 2017, asumo que en referencia al tema de las protestas que hubo en Venezuela en ese año. En aquel momento, porque fue una de las cosas que tú trajiste en tu introducción, María Corina todavía no era candidata presidencial. Todavía no había sido legitimada como la gran líder de Venezuela, electa por la inmensa mayoría de los venezolanos, pero tú estabas en la calle protestando. ¿Qué te llevó como joven, como mujer, a estar en la calle ese 2017, a salir a la calle a protestar ese año? Bueno, yo la verdad es que siento que aprendí a caminar las calles de mi país, como mis primeros pasos de calle fue en protestas, la verdad. Entonces siento que fue algo que formó parte de el despertar del venezolano, darse cuenta del declive
a punta de expropiación, de violencia, de división, de decir, wow, que tenemos una responsabilidad, y cada vez que formábamos esa masa humana era importante. Me recuerdo siempre haber escuchado el discurso de María Corina hacia las mujeres, y yo no entendía por qué, si más bien la violencia que veía era sobre todo como esta masculinidad un poco fuerte, pero luego obviamente fui entendiendo que las mujeres de verdad somos la raíz de la unión familiar, que es como la herida más grande del venezolano. Y en el 2017, yo viniendo del Colegio San Ignacio de Loyola, había la responsabilidad, bueno, nos daban mucha autonomía como estudiantes de ser líderes dentro del colegio, que era un colegio bastante grande, es un colegio bastante grande. Teníamos el arma del gobierno apuntándonos a nosotros los estudiantes y exalumnos muertos, etc. Entonces, cuando cancelamos ese festival de gaitas, Diosdado Cabello pasa a burlarse de nosotros y decir, niños gafos, no, festejen su festivalucho, aquí no está pasando nada. Y nada más para nombrarte una de las razones por la que desde bien joven, yo tenía 17, 18 años, tenía la responsabilidad no solo de atenuar la celebración típica del venezolano por los momentos serios en los que, bueno, la constituyente, todas estas patrañas que se hacen legales para normalizar un estado de abandono de poder total, y la esperanza de que los militares despertaran, y toda esa impotencia como joven, cuando ves a militares totalmente corruptos apuntando a jóvenes. Pues entonces ese fue un poco el rol que tuve desde joven. Y sí, de la mano de mi familia, pues mi madre también trabajaba en la calle, entonces yo era una de las afortunadas que tanto iba a la calle y mi papá saltaba las barricadas para llevarme al colegio en donde no había nadie. Perdimos meses de clase y yo le decía a mis compañeros, coño, por lo menos si no vas a protestar, intenta ir a educarte. Claro. Pero mucha gente se aprovechaba de ambas y no hacían ninguna. Entonces yo siempre intenté ser ese ejemplo de voy a clases y también voy a protestas e intento sostener este colapso social de alguna manera, ¿no? Perfecto. No, voy a ir una por una y después me te lo comentar. Xiomara, en tu introducción dijiste que eras dirigente de 20 Venezuela. A 20 Venezuela le ha tocado liderar este último proceso, esta última etapa política en Venezuela, y una de las cosas más disruptivas de 20 Venezuela es que está encabezado por una mujer, cosa que no se veía en la historia al menos reciente de Venezuela. Y María Corina y 20, una de las consignas que siempre han dicho es que quieren tener a la primera mujer presidenta electa de Venezuela. ¿Cómo se vive eso dentro de una organización política? O sea, ¿qué crees tú que es lo mejor y lo peor de tener una organización política encabezada por un liderazgo femenino fuerte, además, que además tiene como meta colocar en Venezuela a la primera mujer electa presidenta de la República? Bueno, empezar primero que 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, tendrá la primera mujer presidenta, que es María Corina Machado, y además tiene liderazgos en todo el país, y en su mayoría de nuestras coordinadoras son mujeres, porque es que Venezuela, el liderazgo que hoy ha emergido es de la mujer, es esa madre. O sea, si vamos incluso a libros que nos hablan de que la sociedad venezolana es matricentral, se centra en la mujer. El padre Alejandro Moreno de la Universidad Católica lo decía. Entonces, el centro del liderazgo en Venezuela es la mujer venezolana, porque ha sido la principal víctima del socialismo. O sea, ¿quiénes fueron esas madres que tuvieron que despedir a sus hijos en los aeropuertos en busca de un mejor futuro? ¿Quiénes fueron esas madres donde en más de 25 años les fueron asesinados sus hijos? Entonces, frente a todo esto, la mujer venezolana comenzó a ejercer un liderazgo. Incluso María Corina misma lo decía, lo ha dicho, que ella no era política, y comenzó primero con su mamá en la Fundación Atenea, viendo cómo ayudando pues el trabajo social, y luego luchando por los derechos políticos de los venezolanos, porque entendía que debía ser algo distinto. Y creo que la mujer venezolana, María Corina lo ha hecho en 20, y cada una en general de nuestras coordinadoras que hoy están en las regiones del país, es que dicen, no me voy a quedar solo en el simple hecho de
de ver que de repente no me alcanza el dinero para comprar los alimentos, o ver cómo la sociedad se está, como en el caso de María Corina, cómo le expropiaban las empresas a su padre, sino que tenía que hacer una acción. Yo creo que eso es, en principio, cómo la mujer venezolana y cómo la mujer de 20 ha querido asumir un liderazgo, y lo ha asumido porque no quiere ser simplemente espectadora, sino protagonista de la transformación en Venezuela, y eso lo hemos querido hacer las mujeres venezolanas y las mujeres de 20. No, y nada más para hacer un pequeño detalle, al final todos los que votamos por María Corina en las primarias no votamos por ella porque fuese mujer o hombre. Votamos por ella porque era el mejor liderazgo Porque tenía, o sea, que tiene nos la representaba la capacidad inmensa para mayoría eso. de los venezolanos, así es. Ah, bueno, ya tienes micrófono en inglés. Mira, quiero cambiar entonces ahora un poco la pregunta. Profesional. Profesora, arquitecta. ¿En el mundo laboral en Venezuela tú sientes que hay discriminación? Qué buena pregunta, Jesús, porque justo como lo estaba planteando Xiomara, hemos pasado por momentos muy complejos, no solo como mujeres, sino como venezolanos. Durante estos más de 27 años de un autoritarismo, de un régimen que realmente se ha vanagloriado de cambiar las leyes en favor de la mujer, hemos visto como esto no se ha puesto en práctica. Lejos de esto, la mujer ha sido de las más perseguidas, al igual que las lideresas políticas, las lideresas comunitarias. ¿Por qué? Porque normalmente para defender nuestros derechos, el problema del agua, el problema de la energía, son las madres de familia las que salen a la calle a defender estos derechos y por ende son perseguidas. A nosotros nos ha tocado coordinar la red de Mujeres por el Agua desde la organización en la que represento, que es Ciudadanía Sin Límites, con el proyecto Monitor Ciudad, encabezado por Jesús Armas, que ha sido muy consciente de la importancia del tema de que las mujeres tengan la voz para demandar sus principales necesidades, y nosotros somos víctimas de persecución justamente por esto, por trabajar en comunidades vulnerables. Si esto lo extrapolamos a nivel universitario, a nivel académico, vemos como las profesoras universitarias han sido muy mal pagadas y son madres de familia que han tenido que salir del país a buscar un mejor futuro para sus hijos. Y luego lo extrapolamos al nivel profesional y vemos como en los principales cargos del gobierno durante toda esta época del régimen, las mujeres también han sido maltratadas. Han colocado mujeres en principales cargos como alcaldesas, algunas ministras, donde su voz no ha sido escuchada tampoco, porque ellas mismas han salido a decir algo, a decir algún decreto o a decir alguna política pública y luego no se cumple. Esto da a entender que su voz tampoco ha sido escuchada, ha sido irrespetada, si de verdad esa era su voluntad. Si la voluntad de ellos mismos como régimen ha sido tan estropeada, ¿qué deja para todo lo que es el ámbito profesional? Muchísimas personas muy bien formadas, bien sabemos que Venezuela se ha destacado por su educación superior, hoy en día están haciendo un papel fenomenal en el resto del mundo. En muchos países son muchas mujeres en los ámbitos de medicina, en los ámbitos de investigación, en los ámbitos de tecnología, en los ámbitos de marketing, donde las mujeres venezolanas nos hemos destacado porque sí, tenemos una muy buena profesión de base y porque además universidades de afuera muy prestigiosas nos aceptan y nos becan. Además, para que estudiemos, nos terminemos de formar y sigamos aportando nuestros conocimientos afuera. Entonces, si bien en el país, lamentablemente, por ser perseguidas por este régimen, no ha sido realmente favorecido ni en temas de sueldo, ni en temas económicos, es la realidad, ni en temas de respeto, ni en temas de escuchar nuestra voz, al contrario, nos han minimizado. Si bien hay que aplaudir a los liderazgos comunitarios, a los liderazgos políticos, hoy profesionalmente no hay un liderazgo. No podemos hablar de una empresa, además de las que han hecho vida fuera, como bien dije, vamos a reconocer que hoy en día la Corporación Cisneros está encabezada por la hija del señor Gustavo Cisneros, que ha hecho un muy bien papel afuera de Venezuela. Pero quizá cuando vemos estas ruedas de negocio en Venezuela no vemos a ninguna mujer siendo voz. Eso hay que decirlo. Hay que decir que hoy en día cuando se habla de energía y de hidrocarburos no vemos a mujeres dando su voz y dando sus ideas, y las tenemos. Tenemos profesionales muy capacitadas que hoy en día no les dan el espacio para que aporten sus propuestas, al contrario. Estas propuestas las tiene que presentar un hombre para que sean consideradas y valoradas. Entonces yo diría que en el ámbito profesional, como me preguntas, si bien hemos sido perseguidos, hemos sido realmente no bien remuneradas las mujeres, pues también es parte de política de Estado de este régimen. Y entonces lo quiero enlazar ahora, Diana. Tú hablaste en tu presentación también, y lo hemos estado conversando, el tema de la alianza de mujeres políticas, ¿no? Te quería preguntar un poco de eso, porque fíjate que Eugenia habló del tema situación país y cómo las mujeres se involucran desde muy jóvenes con el tema situación país. Xiomara habló del liderazgo de las mujeres dentro de las organizaciones políticas en Venezuela. Glenis habló del tema de la falta de acceso a
las mismas, al menos, condiciones laborales que los hombres y que su voz cuente igual que la voz de los hombres en las distintas instancias de la vida. ¿Y por qué, digamos, mezclando todo esto, cuál es el rol entonces de la Alianza de Mujeres Políticas? Es decir, ¿cómo nace esta organización? ¿Quiénes la conforman? ¿Qué tipo de actividades hacen para intentar solventar estos problemas o para visibilizarlos? Bueno, creo que lo más importante que puedo decir en este momento, que en este momento en Venezuela el feminismo es la lucha por la libertad de todos los venezolanos. Ya no nos enfocamos solamente en otras cosas. Las mujeres en Venezuela estamos liderando lo que es recuperar la democracia y la libertad. La Alianza de Mujeres Políticas nació de la idea de ayudarnos, de apoyarnos. La política siempre ha sido un espacio difícil, pero poco a poco hemos ido adelantando, hemos ido logrando cambios. Ejemplo, yo soy dirigente de Voluntad Popular. En la última legitimación, nosotros conseguimos el 46% de mujeres en las instancias de decisión política, algo no visto porque tratamos de que hubiera una paridad de género en las planchas que iban hacia la legitimación. Creo que eso es muy importante. Y algo que debemos retomar las mujeres políticas, y tomando a nuestra maestra Evangelina García Prince, la palabra es nuestro poder y mientras llega una, llegamos todas. Las mujeres no debemos competir entre nosotras. Las mujeres debemos ayudarnos, porque aparte hasta las mismas mujeres del chavismo, como lo dicen, les dan la posición de jefas de club, de VH, de la calle. Lo que le hacen es sobrecargarlas de trabajo con la cuestión del cuidado. Tienen triple jornada, pero no tienen poder de decisión verdadero. Y ahí vamos a la Asamblea Nacional del 2015. El porcentaje de mujeres fue de 21%, el más bajo en América Latina. Y de la oposición fueron 25 diputadas, del régimen 9. Ahí tú dices que no solamente por ser mujer tienes esa capacidad. Afortunadamente, desde hace mucho tiempo, con Evelyn Pinto, desde pequeña, porque yo la conozco desde que empezó en Juventudes, y todo eso, siempre la he apoyado mucho. Creo que es un factor que tenemos las mujeres, que podemos apoyarnos sin esa competencia. Tenemos que aprender que la política también tenemos que humanizarla. Mientras haya más mujeres en política, la política va a ser humana. Vamos a llevar agendas que inciden en la mejor calidad de vida de las mujeres y para eso necesitamos tener mujeres que estén pendientes de eso. De verdad que Xiomara también pertenece a la Alianza, Zairán, Marinel Rivero, una cantidad de mujeres, y lo que hacemos es apoyarlos. Si tú ves en las protestas, estamos todas juntas y generalmente ni siquiera con la camisa del partido, sino hasta que la última sea libre, juntas por la democracia, porque creo que no hay color partidista en la lucha por la participación política de la mujer en igualdad. Somos diferentes, hombres y mujeres, pero debemos tener las mismas capacidades para poder llegar a los puestos de decisión política y humanizar la política. La emoción es buena en política también. Diana, porque ahora vamos en sentido contrario para mantenerte activa. Mira, estás hablando de que hay que dinamizar la política, cosa que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y sacaste el tema de las presas políticas. También vamos a hablar de ese tema, pero normalmente está asociado el tema de la mujer a acompañar a los presos políticos, a que es la esposa, la madre, la hija, la abuela, etc. Quiero irme del lado de los presos políticos. ¿Hay presas políticas en Venezuela? ¿Cuál es su situación? ¿Algún caso que quieran visibilizar? Yo tengo acá un par, pero me gustaría mucho que se lo comentes a las personas acá. Casos graves de situaciones de presas políticas que incluso han tenido abortos dentro de la cárcel. Me gustaría escuchar un poco cuál es la situación de las mujeres presas políticas. Lo primero es que hay una opacidad grandísima en la cifra. Primero, el régimen no tiene idea de cuántos presos políticos en verdad existen, porque hay tribus que en el régimen tenían presos personales. Entonces, aquí no tenemos la lista completa. Gracias a organizaciones como Alianza de Mujeres Políticas, como CLICBE, el Comité de Liberación de los Familiares de Presos Políticos, hemos logrado tener una cifra bastante cercana, corroborándola con los familiares. En este momento debe haber más de 100 mujeres presas políticas. Wow. ¿Ok? La condición de la mujer presa política es muy fuerte y yo siempre me refiero a que tiene una doble condena.
tiene una condena por ser activista política y tiene una condena por su vulnerabilidad por género. Las cárceles no están preparadas para recibir a mujeres. Las mujeres tenemos una carga diferenciada en todo esto. Aparte, la agresión sexual, el agredir buscando su papel de madre, porque también te amenazan con los hijos, te amenazan qué le va a pasar a tu hijo, que no estás con tu hijo, es muy fuerte. Un caso, pero patético, yo tengo 2 o 3, pero Emerlendres Benítez, creo que es la que tiene. Ella está sentenciada a 30 años. Ella estaba embarazada cuando la apresaron. Y debido a las torturas, ella tuvo un aborto. Y debido a las torturas, ella en este momento está en una silla de ruedas, sin diagnóstico, porque aparte vulneran todos los derechos humanos. La gente cuando está presa es responsabilidad del Estado y deberían llevarlos a los centros médicos para saber qué tienen. Ella está en una silla de ruedas. Un caso que afortunadamente está libre, pero con presentación, Michaelis Borges. Una familiar de un militar. No lo consiguieron a él, se la llevaron a ella. Embarazada 2 meses. Tuvo el bebé en la cárcel. Y el bebé fue el preso más joven que tuvo el régimen, porque ese niño estuvo todo el tiempo en la cárcel. Y la dieron ahorita libertad, que no es libertad plena. Sigues con el control del Estado, sigues con ese miedo que refleja saber que te tienes que presentar, que no puedes declarar, que no puedes salir del país. Entonces, yo siempre he dicho, la ley de amnistía es una ley de amnistía chucuta. O sea, porque nosotros necesitamos es libertad plena para que la gente pueda ejercer sus derechos civiles, políticos. Y aparte, tenemos que resarcir. Sin justicia no hay paz. Y si no tenemos paz, no vamos a tener democracia. Y aquí hay que resarcir mucho, porque lo que pasa en Venezuela es una herida profunda, abierta en toda la familia. Porque primero hay que nombrar también, las presas políticas son muy fuertes. Tuvimos a Dinora, tuvimos a Catalina, tuvimos a Naomi Arnaudes, tuvimos ¿a quién más puedo decir? A María Oropesa. Tuvimos una cantidad de mujeres que estuvieron detenidas. Pero es impresionante cómo las mujeres se han convertido en la primera línea de resistencia a la barbarie del régimen en las afueras de los centros de reclusión, perdiendo el miedo, levantando la voz y acompañando a todos los presos políticos. Creo que esa es una muestra de lo que las mujeres unidas podemos hacer. Cuando nos unimos las mujeres es muy difícil callarnos. Muestra un botón. Muestra un botón. Lenny, con el trabajo que ustedes han hecho maravilloso desde la ONG, desde la sociedad civil organizada en general en Caracas, y entiendo que también en distintas partes de Venezuela han estado haciendo actividades y haciendo trabajo de campo. ¿Cuáles son los principales problemas de la mujer venezolana dentro de Venezuela? Bueno, inicialmente quiero realmente decirle a Diana que además de que admiro su trabajo, tenemos años conociéndonos trabajando en las calles, el trabajo maravilloso que ha hecho en la comunidad de Chacao y en todo el país a través de su participación política, me hace sentir muy identificada con la demanda de la principal o el principal grito de las mujeres hoy en día venezolanas es la libertad. Sin libertad no podemos lograr una transición y la transición es la que nos va a llevar a la democracia. Somos mujeres demócratas por naturaleza. No hay una mujer venezolana hoy en día que esté pidiendo violencia. Una mujer venezolana que haya pasado por todo lo que hemos pasado todas sabe que eso no nos va a llevar a nada. Nunca hemos buscado conflicto, nunca hemos buscado violencia. Es por eso que hemos acudido a cualquier cantidad de procesos electorales. Como bien decía Xiomara, siempre las mujeres jugamos un rol muy importante en lo que es la defensa del voto. Así hemos hecho tradicionalmente. Entonces, sí agradezco mucho y es un gusto estar con Xiomara y con Diana acá porque sin duda los partidos políticos pasan a ser fundamentales para organizar todo lo que va a ser la gobernabilidad de cara a la democracia que queremos construir. Y en función de eso, para poder llegar a las comunidades vulnerables en las que hemos venido trabajando, de alguna manera escuchar sus demandas y sus necesidades tiene que ser parte principal de la agenda política que se quiere demarcar. Por eso es tan importante que las mujeres asuman ese rol, porque las mujeres tenemos esa manera de empatizar con las necesidades y las demandas. ¿Qué sucede? Si la principal cabeza de familia es la mujer, es la que tiene no solamente que cuidar a los niños, sino también que tiene que cuidar a los enfermos. Entonces, la salud es una de esas principales demandas que tiene la mujer venezolana. El sistema de salud en Venezuela no hay que describirlo, todos lo conocemos, todos hemos pasado por eso lamentablemente, porque incluso quienes estamos afuera hemos tenido algún familiar o algún vecino, algún amigo cercano que ha necesitado un sistema de salud y no
lo ha conseguido. Hemos tenido que enviar medicinas y enviar tratamientos al país para que ellos puedan de alguna manera solventar los problemas médicos. Además de esto, incluimos a todas las mujeres médicos que han sido muy maltratadas, muy mal pagadas y por supuesto no pueden cumplir guardias de más de 24 horas en condiciones en hospitales donde no hay baño, donde no hay luz y donde no pueden atender bien a los pacientes. Entonces diríamos que en lo que hoy se entra a cualquier sector popular de Venezuela, una de las principales demandas es el tema del sistema de salud. Luego pasamos por el sistema de educación, que es fundamental en la región, en toda Latinoamérica. En los años 80 Venezuela era reconocida como uno de los mejores sistemas educativos y no es fortuito que hoy en día pues las principales generaciones que están haciendo un gran papel afuera vengan de ese sistema educativo. Existía la beca Ayacucho, donde muchas personas se formaron en grandes universidades afuera y regresaron al país a seguir transformándolo y llegar a lo que fue en los años 80, que era un ejemplo para toda América Latina. Luego del sistema educativo, que ha estado tan golpeado, como bien decía Eugenia, hay muchos jóvenes que ni siquiera van a clase, porque los maestros no van a clase, porque no están bien pagados. Hay jóvenes que ni siquiera tienen que comer para ir a clase, y los maestros tampoco. Hemos visto muchos influencers que les agradecemos que nos han hecho esa ventanita de lo que está pasando en el país, donde hemos visto maestras en sectores rurales que se mueven en bicicleta por amor a enseñar. Bueno, estas mujeres son también madres de familia y a veces de la misma poca comida que le pueden dar a sus hijos le llevan a los alumnos en los colegios porque lo necesitan. Estas niñas tienen que dejar de ir a las escuelas cuando están en su periodo menstrual porque no tienen agua en las escuelas. Así que el tema de la higiene menstrual también ha sido golpeado, ha sido muy, muy golpeado en Venezuela. Luego de que pasamos del sistema educativo, por supuesto, pasamos por la mayor de las libertades, que es el derecho al trabajo. Muchas mujeres que no pueden trabajar porque tienen que hacer colas de muchas horas esperando que llegue la cisterna de agua a sus barrios, para que puedan recoger los tobos de agua y puedan abastecer a sus hijos y a sus enfermos en sus casas. Y esto, por supuesto, les limita las horas de trabajo que pueden tener. Y cada día hay muchas empresas o comercios también que han tenido que prescindir de las mujeres como trabajadoras por estas horas que le dedican al tema del cuidado familiar. Entonces, si seguimos en esto de las demandas, la verdad es que es terrible, pero como bien han dicho, Xiomara, como bien han dicho todas acá y Diana, el tema de que la mujer sea la que encabece cada una de las protestas y la resistencia por la libertad de Venezuela no es casual. Hoy en día vemos a Zairán Rivas, vemos a una Andreina Baduel, vemos a muchas mujeres que están encabezando la lucha porque lo saben en carne propia, porque saben lo que es no tener la libertad, porque saben lo que es ser perseguidas, porque saben lo que es la necesidad de no tener a dónde acudir cuando un familiar está enfermo, porque saben la necesidad de tener agua en sus casas, la necesidad de tener energía, la necesidad de tener internet, que hoy ni siquiera es una discusión a nivel mundial. El tema de la conexión es una política mundial, pues para Venezuela no lo es, hay que decirlo, nunca nos vamos a cansar de decir que en Venezuela hay redes que están censuradas. Y la voz de la mujer en esas redes también se censura, no les dan el espacio para que se comuniquen y hagan sus demandas. Es por eso que la resistencia que hoy se hace por la defensa de los presos políticos y las presas políticas en la puerta de las cárceles la encaran las mujeres, las familiares, las madres, las esposas, las hijas, las primas, porque son esas voces las que de manera pueden conectar con otras mujeres y de ese lado es que nos hemos podido comunicar y podemos saber qué se necesita, qué es lo que está pasando en Rodeo 1, qué necesitan. Necesitan comida, necesitan carpas, necesitan colchonetas, qué es lo que necesitan en el helicoide. A través de las mujeres es que nos hemos podido conectar unas con otras de manera solidaria para poder entender qué es lo que es esto en defensa de la libertad y de la democracia, porque hay que construirla. Glenis, me quedo con dos cosas que me parecen muy importantes de todo lo que dijiste. La primera, que la prioridad de las mujeres es la misma prioridad de todos los venezolanos, que es tener libertad y democracia en el país. Y la segunda, que sí hay problemas diferenciados por género. Es decir, las mujeres sufren los mismos problemas que sufre todo el país, de agua, de luz, de salarios que no funcionan, de pensiones, de falta de medicamentos. Es decir, el país está destruido por donde lo mires, las mujeres sufren estos problemas, pero además sufren problemas diferenciados solamente por ser mujer. Y tú diste un ejemplo que me parece muy ilustrativo, ¿no? Una joven venezolana que está en un colegio público venezolano. Sufre todos los problemas que está sufriendo hoy la educación pública venezolana, los bajos sueldos de los profesores, que no hay programa de alimentación escolar, el fulano horario mosaico que van 2 o 3 días nada más a la semana a ver clases, las escuelas destruidas, el pensum
de los años 1600 en el mejor de los casos cuando no está ideologizado. Es decir, sufre todo lo que sufren el resto de alumnos, pero además hay días al mes que simple y llanamente no pueden ir a clases porque tienen la menstruación y no hay ni siquiera agua en el colegio. Entonces yo creo que esto es bien importante visibilizarlo, porque esto es muy, 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 muy clave. Xiomara, desde el punto de vista de una dirigente política partidista, me gustaría preguntarte, y yo lo digo con conocimiento de causa, porque en la política habemos muchísimos hombres y muchísimos hombres que históricamente han estado en posiciones de poder. ¿Tú sientes que hoy a la mujer que está en política se le discrimina, le cuesta más? ¿Tú misma personalmente has sentido que te ha costado más llegar a algún espacio, ganarte una vocería, poder alzar tu voz sobre determinado tema solamente por ser mujer, más allá de tus capacidades, tu trabajo, tus equipos, etcétera? Bueno, en mi caso, o sea, personal, no he sufrido, y lo digo con mucha responsabilidad, no he sufrido discriminación. Creo que también tiene mucho que ver porque mi partido es liderado por una mujer, que es María Corina Machado, y también todo lo que es, la mayoría de sus coordinadoras son mujeres. Yo creo que por eso hay mucha conciencia y hay de los que incluso los hombres que participan con nosotros porque se han convertido en nuestros aliados para poder darnos ese espacio de vocería, de acompañamiento, de liderazgo. Creo que, y eso es importante, creo que nosotros debemos ver, en mi caso, o sea, yo veo a los hombres como aliados en este proceso que ayudan a seguir transformando el liderazgo. En mi caso, el equipo que llevo, en esa dirección ejecutiva que estoy, liderada en este caso por mí, es una mujer, pero el resto, la mayoría son hombres. Entonces, y me han acompañado a ese liderazgo y han sido mis aliados, pero también no puedo hablar solo de mi caso, en mi caso de que sí he tenido ese acompañamiento y esa alianza porque me han ayudado a ejercer mi liderazgo, pero sé que la mujer históricamente en Venezuela no ha sido así siempre, o sea, muchísimas veces para poder, yo creo que en este caso, Evangelina García Prince, María Corina Machado, o sea, son muchas las mujeres que nos han abierto ese camino a la mujer venezolana en la política, a la mujer política. Pero como lo debo decir también con mucha responsabilidad, no había sido así siempre. Para que muchas veces, y la misma María Corina, ella, bueno, quizás no lo dice, pero había momentos en que la mayoría hace unos años, la dirigencia eran hombres. Y para quizás ese liderazgo que ella tenía no le daban capaz ese espacio por ser mujer. Claro, aquí, esas son suposiciones mías, pero yo creo que tuvo mucho que ver eso, hasta que evidentemente sus capacidades, ese liderazgo de la mujer venezolana, pues la llevó hoy a estar donde está. Pero la discriminación a la mujer política ha existido en todas las organizaciones políticas. Y en mi caso no, y en nuestra organización política, pues yo no lo he visto, o sea, de verdad debo decirlo que no lo he visto, pero sí sé que en otras organizaciones históricamente, porque lo han dicho otras compañeras, que para poder llegar a espacios las condicionaban a una determinada acción o simplemente no la tomaban en serio o la dejaban. O sea, como lo dije en una de las primeras intervenciones, a las mujeres siempre era, bueno, hay una comunidad, vamos a hacer la que hace el sancocho, la que llama a la gente. Eso pasaba, o sea, eso tenemos que decirlo, que eso pasaba en Venezuela, que la mujer en la política era, no, la que hacía el sancocho, la que nada más, la que era testigo, eso pasaba, hace muchísimos años pasó, pero hoy ese mismo liderazgo emergente de la mujer fue lo que llevó inclusive a estar hoy donde estamos. Okay, que la libertad de Venezuela hoy sea liderada por mujeres y mujeres en todos los aspectos, lo comentaba muy bien tanto Diana, lo comentaba Glendis y Eugenio, o sea, desde la mujer, desde esa madre que está hoy pidiendo la libertad de su hijo, desde esa compañera que está viendo que su hermano o su mamá está secuestrada, a la mujer política que dice, mira, basta de esto, basta que simplemente ha existido discriminación positiva hacia la mujer y yo tengo que asumir el liderazgo. Y las estudiantes, o sea, es que Hoy podemos ver que
que todo ese, se podría decir que esa discriminación que existió hace muchos años a la mujer política, eso quedó atrás porque la mujer decidió que quedara atrás. Y creo que ha entendido, y creo que debemos entenderlo, que los hombres son nuestros aliados en este proceso, no son nuestros enemigos. Aquí no podemos decir, y quizás esto traiga algún tipo de polémica, porque sé que hay personas que lo ven así, pero que no lo ven como nuestros aliados. Pero todos son nuestros compañeros. Primero que no son los que nos van a ayudar a abrir muchas puertas, y además, si digo que las mujeres y los hombres no somos iguales. Eso hay que decirlo. Porque la feminización, a lo que hablamos hace un rato, de esa mujer, que las muchachas, las jóvenes cuando van a la escuela tienen el tema de no hay agua, el tema de la menstruación, pero hay un término que quizás no mucha gente lo conoce, es la feminización de la pobreza. Eso ya está, incluso la ONU lo reconoce. La feminización de la pobreza existe. La mayoría de la pobreza hoy en el mundo, y también en Venezuela, es de la mujer, y está por el tema de la higiene menstrual, el acceso a la educación. Entonces, esos son índices de pobreza que se miden, y la mayoría en esos índices está la mujer, lamentablemente. Está en muy bajos niveles. Entonces, esos son términos que existen, que mucha gente dirán, no, pero es que la pobreza no tiene género. Sí tiene también, o sea, porque ha habido históricamente todo esto. Pero lo que quiero decir, y creo que en tu pregunta muy, muy buena, creo que tiene que llevarnos a toda la reflexión que dejar atrás todo eso que ocurrió históricamente en las organizaciones políticas, y esa voz que hoy ejercen las mujeres en todos los aspectos, seguir llevándola, y que las mujeres, nosotras, entender que para poder llevar esa voz de acción, esa voz por la libertad, los hombres también son fundamentales, son nuestros aliados. No, y me parece muy interesante que digas eso. Es un debate que está todo el tiempo presente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las mesas, en las cenas, en los almuerzos, que es que los hombres y las mujeres no somos iguales. Y nosotros deberíamos luchar es para que tengamos las mismas oportunidades. Igualdad ante la ley, realmente. Exactamente. Es igualdad ante la ley. Y que somos iguales ante la ley, como debería ser todo el mundo, no solamente hombres y mujeres. Igual políticos de ciudadanos que no seamos políticos. Es decir, debemos ser todos iguales ante la ley, y todo el que comete un crimen pagar ante la justicia de acuerdo a la ley, pero también tener igualdad de oportunidades, que eso, lamentablemente, en Venezuela no ha sido la realidad, ¿no? De los venezolanos y de las venezolanas sobre todo. Eugenia. ¿Cómo es, Eugenia, la vida de una joven migrante venezolana? ¿Cuál crees que son los principales retos de una joven mujer de salir de su país y buscar, no sé si rehacer su vida fuera de Venezuela o hacer una nueva vida fuera de Venezuela, siempre con la mente en nuestro país? Bueno, la primera palabra que me vino a la cabeza fue esa responsabilidad de sanar, primero que nada, egoístamente, porque es verdad que uno sale y fue la crisis de ansiedad que a mí me daba simplemente agarrando mi primer bus, porque antes en Venezuela el nivel de hostilidad en la calle me ponía como una especie de burbuja protegida también de donde salí, pero pequeñas como momentos de amnesia y de nostalgia en donde dices, wow, se me había olvidado totalmente ese periodo en donde no habían toallitas sanitarias para nadie, no importa la clase social. Entonces tú dices, wow, si yo hubiese sido emprendedora en ese momento en Venezuela, de pronto consigues algodón, debe haber algodón en Venezuela, somos una tierra tan rica. Consigues cómo hacer que exista ese producto en el mercado, pero como sofocaban tanto la iniciativa propia, dices, no, imposible. Entonces, poder soñar con esa Venezuela en donde tu sociedad tiene una necesidad urgente de higiene y poder saciarla con el emprendimiento y la ingeniosidad del venezolano. Entonces salir, obviamente, es como extrema gratitud de poder como que sanar esas pequeñas cositas que el resto del mundo toma por sentado. Y porque es eso, nosotros capaz no somos un país en donde el conflicto fue muy ruidoso, sino que tuvimos ciertos momentos como de trending topic, y luego nos toca salir y de alguna manera articular lo que vivimos y advertirle a los países de no dormirse con sus derechos, poco a poco siendo como microagresiones, ¿no? Pero microagresiones que nosotros en el día a día vivíamos de manera brutal, porque te tocaba inventarte un MODES, una toallita sanitaria, como te tocaba o no ir al colegio y punto, y asumirlo.
Entonces, todas esas cosas que vienen como apareciendo y te toca sanar. Y eso me hizo pensar también, hace poco un señor me preguntó por qué creo que son la mayoría mujeres en los círculos de sanación holística o enfermeras o lo que sea, son mayoritariamente mujeres. Y mi respuesta fue que porque nosotras, precisamente por este ciclo hormonal y el hecho de tener una semana al mes donde sufrimos físicamente, estamos como programadas para el dolor y para el miedo y también en el círculo familiar programadas para estar alerta, ¿no? Entonces, en lo que es absorber como mujer en el cuerpo, tanta amenaza constante, tanta ansiedad en la calle o incluso en la familia, porque si no hay carne, no tienes proteína, ves que, ¿sabes? Hay tantas cosas en donde ves que la mujer tuvo que estar 10 veces más alerta de lo que ya suele estar ancestralmente. Dices, wow, es mucho, o sea, hay mucha carga ahí que hay que definitivamente sanar. Entonces, no solo como mujer es nuestro rol de crear estas comunidades de sanación, sino como venezolana más aún y más aún. Por eso somos tan resilientes y por eso no es sorpresa para nadie que seamos la cara de la transformación de lo que va a ser la Venezuela de mañana. Amén, estoy seguro que así va a ser. Sacaste el tema de que la mujer migrante venezolana, pero yo creo que eso aplica para todos los venezolanos que han tenido que emigrar, tienen un deber de contar en el país al que llegan lo que pasó en Venezuela para que ese país no sufra lo mismo que sucedió en Venezuela. De hecho, a nosotros en Venezuela nos pasó. Yo recuerdo cuando yo era muy, muy, muy pequeño, que llegó el chavismo al poder, había gente que era minoría en el país, pero había gente que decía, cuidado, Venezuela termina como Cuba. Y el comentario generalizado de todos los venezolanos era, como Cuba, no vale. Venezuela no es Cuba. No es Cuba. En Cuba los Castro tienen 30 años en el poder. Bueno, ya el chavismo tiene 27 en Venezuela. Y eso, por ejemplo, cuando se dice en España o en otros lugares, mira, cuidado terminan como, lamentablemente, no nos toman de mal ejemplo, cuidado terminan como Venezuela, yo siento que la respuesta es la misma. No, España, o no, Chile, o no, Colombia, nosotros no somos como Venezuela. En Venezuela el chavismo tiene ya 30 años. Y así empezó el país. Pero lo que te quería preguntar, Eugenia, era entonces, ¿crees que el tema de digamos, de la falta de derechos o discriminación de la mujer es un tema ideológico? O sea, te lo digo porque últimamente ha surgido mucho el debate, sobre todo con este tema de las caídas de cabecillas de dictaduras en distintas partes del mundo, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, impulsadas por Donald Trump, quien ha tenido también él en particular muchas críticas en su contra por no ser lo suficientemente impulsor de los derechos de la mujer. Pero la otra cara es que hemos visto mujeres de esos países en los cuales ha caído el dictador, se va a Venezuela, se va a Irán, etcétera, celebrando de que salieron de un dictador que las oprimía. Entonces, ¿sí sientes que hay algo de ideología en esto? ¿O sientes que más bien este tema de los derechos de las mujeres y la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones va mucho más allá de las ideologías? Claro, precisamente por lo que estaba hablando antes, siento que sobre todo las mujeres que nacemos o que crecemos o que tenemos que sufrir la opresión política, tenemos un coraje destacado. Siento que desarrollamos característicamente una valentía fuera de norma, a pesar de que ya creo que es algo muy femenino ese coraje. Y eso, bueno, saber reconocer cuando ideologías políticas están utilizándote, instrumentalizándote como para dividir, ¿no? Cuando ves a un país siendo dividido y además, peor aún, cuando la persona que está en poder usa esa división para sofocar y exiliar o torturar al opuesto, ya ahí creo que ahí se te prenden las alarmas de una. Entonces, sí se combina, yo creo que esa es la respuesta. Poder tener la valentía casi que de mártir, y ojalá que no tengamos que ser más mártir para hacernos respetar y que exista esa diferencia sin que se alimenten de ella para
dividir y silenciar, pero se basa en eso, pues las mujeres somos particularmente dotadas para hacer comunidad y si las diferencias pueden existir en un país, ya es señal de salud. Entonces, bueno, Estados Unidos me parece desde luego un ejemplo de instituciones casi que a prueba de bala, y por eso es que pase lo que pase políticamente en Estados Unidos, podemos seguir admirando el hecho de que tienen las instituciones que tienen y pueden llevarse la contraria y casi que, ¿sabes? Ellos mismos pueden confrontarse. La confrontación no está mal, la negligencia está mal, el totalitarismo de aquí solo existo yo, y eso es lo que vemos en Cuba, que es tan triste que no existe. Y de hecho hace poco hablé con una rusa, la pobre, y le digo, bueno, ahorita tienen alguna dirigencia política en Rusia, ¿quién? Y me dice, no hay nadie, pero es que ni en el exterior se atreven, como ya se han vuelto tan profesionales en esto que vemos del chavismo también, de atacar fuera del país con cualquier tipo de métodos. Entonces tú dices, wow, qué triste es la desesperanza a punta de el miedo y las tácticas de eliminar a la oposición. La oposición siempre tiene que existir. Entonces, eso es lo que queremos ver nacer, y por eso las mujeres representamos este coraje como intuitivo de que, mira, esto puede estar bien, puede estar mal, pero si tú pretendes silenciarme a mí por cuestionarte, el problema eres tú, ¿no? Totalmente. Xiomara, vi que este domingo, 8 de marzo, hay una actividad en Venezuela. Están convocando las mujeres venezolanas y, por lo que entiendo, el logo, el eslogan es que sin mujeres no hay democracia y que las mujeres venezolanas están activas en pro de la democracia y la libertad de nuestro país. Cuéntame un poco, antes de hablar de la actividad en particular, cuéntame un poco de qué significa esto de que sin mujeres no hay democracia. Tal cual como lo acabas de decir, sin mujeres no hay democracia posible. Bueno, listo, siguiente pregunta. No, espérate, déjame hablar porque si no va a decir, ya el 8M no va a existir, no me vas a dejar hablar. No, mire, es que tal cual, sin mujeres no hay democracia no es un eslogan, es una realidad. No es posible una democracia en ninguna parte del mundo y mucho menos en Venezuela sin la participación de la mujer y sin el liderazgo de la mujer. Y hoy en Venezuela es mucho más que un eslogan, es la realidad. No hay una democracia posible en Venezuela cuando aún se le están violando los derechos políticos a las mujeres venezolanas. Cuando a María Corina Machado no se le dejó inscribir para una elección primaria que había ganado y no se le dejó inscribir. Cuando a Corina Lloris, que fue decidida también por de acuerdo de todos los partidos políticos, tampoco se le dejó inscribir. Es decir, no hay democracia mientras democracia en Venezuela y en el mundo, mientras se le esté cercenando los derechos políticos a las mujeres venezolanas, mientras tengamos aún presas políticas, y que eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar. La democracia no va a ser posible y no hay yo agregaría no solo democracia, no hay transición posible sin la participación de la mujer venezolana, pero una participación real y efectiva, cuando se respete el verdadero liderazgo que está desde las comunidades, desde una parroquia, una calle, un municipio, hasta todo el país, que en este caso nosotros tenemos que reflexionar y alzar la voz siempre para que eso sea posible. Y eso es lo que va a pasar este 8 de mayo en Venezuela. Vamos a ver cómo eso, sin mujeres no hay democracia, va a ser posible en la calle, como siempre hemos estado. La mujer venezolana siempre ha estado en la calle, de forma pacífica, pero con un solo grito, es alzando la voz por la libertad. Y bueno, desde allá yo quiero invitar a todas las mujeres que participen en esta actividad que se va a realizar en Caracas, donde esto va más allá de las organizaciones políticas. Esto es de la gente, esto es de las mujeres venezolanas. Si usted se siente identificada con esa sola causa, con la democracia, con la libertad, tiene que asistir. Y sin banderas políticas. Por supuesto, yo soy de una organización política y reivindico la participación política. Hay que hacer política y los partidos son necesarios para fortalecer la democracia. Tienen que existir los partidos políticos y por supuesto tiene que haber espacios para la mujer.
Pero esta convocatoria va más allá de los partidos. Es una convocatoria donde, como lo decía hace un rato Diana, cuando las mujeres estamos liderando, estamos al frente, no importa los partidos políticos, sino importa la consigna que es la libertad y la democracia. Eso sí, nuestros principales principios es eso, libertad y democracia, y eso es lo que queremos. Así que no, lo decía y con mucha risa, es que no es la realidad. O sea, cuando dicen sin mujeres no es democracia, es que es eso. No hay una democracia posible sin la participación de las mujeres, no hay una democracia posible cuando hay mujeres aún que no podemos entrar al país. Yo soy exiliada porque tengo una orden de captura en Venezuela. Y la ley de amnistía no incluye todavía esto. Hemos visto cómo voceros del régimen, que porque sigue existiendo el régimen, dice que no vamos a entrar porque nosotros hemos pedido una intervención militar. Entonces, hay democracia, hay una transición real cuando aún no dejas entrar al liderazgo a Venezuela, a las personas perseguidas, cuando hay presas políticas y cuando incluso esta actividad que esperemos que va a ser de forma pacífica como siempre ha sido, también sabemos que muchas de las que están allí están siendo perseguidas y amenazadas por el simple hecho de ni siquiera organizar una actividad como esta. Gracias, Xiomara. Entonces es 8 de marzo. 8 de marzo, en las calles de Caracas. ¿Ya tienen lugar? Sí, Plaza Altamira. Plaza Altamira. De Plaza Altamira a Plaza Brión a las 9 de la mañana el domingo 8 de marzo. Plaza Altamira, repítelo otra vez, por favor. Plaza Altamira. Desde la Plaza Altamira, donde se van a concentrar a las 9 de la mañana este domingo 8 de marzo, van a marchar las mujeres venezolanas pidiendo libertad, democracia para trabajar por la transición hasta la Plaza Brión de Chacaíto. Entonces voy a ir de una vez con la pregunta contigo, ya que están hablando de democracia, transición, mujeres. Todo el mundo dice que estamos en un proceso de transición o que está empezando un proceso de transición que está en marcha. Este proceso, para bien o para mal, dentro de Venezuela, sigue el régimen y está encabezado por Delcy Rodríguez, que es una mujer. Ustedes como mujeres, ¿qué le pedirían a la mujer que está provisionalmente encargada de ir desmontando este aparataje chavista hasta que lleguemos, como ha dicho Estados Unidos que es el plan, a una elección verdaderamente libre? Es decir, ¿cuáles serían las exigencias en este corto plazo? No en democracia, que ahí en democracia hay que arreglar todo el país, toda Venezuela, pero en este breve periodo de tiempo hasta que se den esas elecciones presidenciales libres. Bueno, en realidad más que pedirle hay que demandarle. Porque no ¿Cuáles estamos... serían las exigencias? Exacto, serían las exigencias, porque no estamos hablando de un favor. Estamos hablando que cualquier líder o lideresa de Estado tiene que responder a las demandas de su pueblo. No tiene que responder a los intereses particulares de su sector más directo, porque como hemos visto durante estos 27 años de régimen autoritario, ese sector directo lo que quiere es cerciorar todas las libertades por las que todos estamos luchando como venezolanos. Más de 8 millones, casi 9 millones de venezolanos fuera del país porque no conseguimos la libertad en el nuestro, porque no conseguimos desarrollarnos plenamente en nuestro país, en Venezuela, que queremos tanto. Muchos de los venezolanos que estamos afuera lo único que queremos es volver para poder reconstruir el país que nos merecemos. Entonces, no es pedirle un favor a quien hoy lidera un proceso que inicialmente entendemos que una transición tiene que partir del hecho de que tiene que haber un cambio de actores, no un movimiento de actores. Hasta ahora solo hemos visto un movimiento de actores, no un cambio de los mismos. Y tampoco hemos visto un real cambio de las reglas del juego. Las reglas del juego siguen siendo las mismas porque esta ley de amnistía no está respondiendo a las demandas de todos los que injustamente han sido presos políticos y los que injustamente hoy estamos exiliados. Entonces, para poder ver un proceso de transición real, tenemos que ver estos cambios. Luego, tenemos que seguir trabajando, como bien decía Xiomara, no solamente por la construcción de esta transición en democracia con líderes democráticos que crean en las libertades y las construyan, sino que también tenemos que pensar en un sistema de gobierno eficiente, el cual toda la política de este régimen ha sido destruirlo. Hoy vemos que durante los años 80 y 90 o los periodos anteriores democráticos, los 40 años tan criticados que fueron 40 años de una democracia, sí, realmente trabajaron por el tema de la descentralización. Veíamos que tanto alcaldes como gobernadores tenían poder de decisión en sus regiones. Hoy no es así. Hoy lo que dice el líder o la líder de este régimen autoritario es lo que todos hacen. Y eso no puede suceder. No puede volver a suceder, eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar todo el sistema de gobierno para que realmente los liderazgos genuinos, tanto de hombres como mujeres, en las regiones del país puedan tomar decisiones y puedan de verdad implementar políticas públicas que den respuesta a sus pueblos. No son las mismas necesidades del Zulia que las de Mérida, y son vecinos. No son las mismas necesidades de la capital del país que la del Estado Bolívar.
donde tenemos una situación terrible con el arco minero que también hay que atender. Entonces, bueno, yo me iría un poquito más a lo que es mi ámbito y a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la planificación de las ciudades, cuando hablamos de la planificación del territorio, siempre decimos que tenemos que pensar las ciudades para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños son la población más vulnerable. Y si la respuesta que da la ciudad para las mujeres es suficiente, entonces estamos hablando de que va a ser suficiente para todos los ciudadanos, para mujeres, para hombres, para niños, para ancianos. Estamos hablando de que cuando se piensa en responder la necesidad de la mujer como mamá, la mujer como cuidadora, estamos pensando más allá en darle respuesta a esa vulnerabilidad para que la ciudad realmente sea sostenible. Estamos hablando de una sostenibilidad que tiene que ir más allá. No solamente es un proceso de transición, Jesús. ¿Qué va a pasar después? Sí. Es verdad que todos queremos lograr la democracia, pero ¿cómo la vamos a sostener? ¿Sobre qué bases? Si estamos hablando de construcción, tenemos que hacer las mejores bases posibles para que esa transición nos dé la democracia que todas anhelamos. Por eso, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en Venezuela, pasó a ser mucho más allá que un día de conmemoración. Es un día de resistencia. Es un día de recordar que nosotras como mujeres hemos dado la lucha en primera línea, no solamente por la libertad de los presos políticos, sino por el cambio hacia esa democracia que, como bien decía Xiomara, no va a existir si no es por el rol de la mujer. Que, ojo, también hay que decir, en Venezuela hemos tenido muy buenos ejemplos de mujeres líderes de gestión. Tuvimos a Irene Sáez, que no es casual que hoy en día Chacao sea uno de los municipios que ha sido menos golpeado, por no decir, porque también ha pasado por procesos de deterioro. Pero es porque Irene Sáez transformó un municipio que, si bien es una burbuja en el medio de todo el país, es un municipio que se puede usar de modelo de lo que fue un cambio de sistema de gestión. Tuvimos a grandes mujeres gestoras. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar de grandes profesionales como Adriana Delía, que hizo una transformación muy importante en las gestiones donde participó. Quiero hablar de Zulma Bolívar, que es una urbanista que desde la Alcaldía Metropolitana luchó por construir un plan estratégico que no se le permitió lograr. Quiero hablar de Celia Herrera, que desde la universidad tiene años proponiendo planes de transformación de infraestructura vial para Venezuela. Natalie Naranjo, muchas otras profesoras que siguen en Venezuela, que siguen luchando, que quieren construir y que hoy en día no estarían dispuestas a pedirle a Delcy Rodríguez, sino a llevarle la solicitud precisa de lo que ella, como líder de un proceso que debe iniciar una transición hacia la democracia, ella debe cumplir y debe dar respuesta a todas estas demandas. Las mujeres estamos capacitadas para todo. Tenemos mujeres muy preparadas en la parte del tema petrolero y tenemos mujeres preparadas en el tema de seguridad. Aparte, que la visión de una mujer en los temas de seguridad cambiaría mucho el enfoque que se le daría a cómo manejar esa parte. Tenemos a Magali Huggins, que es una experta en lo que son el sistema carcelario, que ha estado trabajando desde hace años para tratar de que las cárceles sean lugares no de depósitos de seres humanos y no de lugares donde las mujeres no tienen oportunidad. Entonces, creo que es muy importante todo eso. Tenemos un catálogo de más de 100 mujeres profesionales en distintas áreas que lo sacamos porque muchas veces nos decían, vamos a invitar a alguien a un programa, pero no hay mujeres. No, sí las hay. Lo que pasa es que no las sabes. Hicimos un catálogo y hay una cantidad de mujeres preparadas en el tema de seguridad, en finanzas, en petróleo, en una cantidad de cosas impresionantes, formadas por capacidad. Porque aparte hay una cosa que yo sí creo, el liderazgo no tiene género. El liderazgo nace de tu capacidad interior. Y aparte yo quería mencionar, aparte de todo eso, Venezuela está pasando ahorita como por una burbuja de retraso en la parte de los derechos de las mujeres. Nosotros en 1975, cuando se instauró el 8 de marzo, teníamos a la primera mujer gobernadora del estado Lara, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1947 tuvimos 12 legisladoras, Lucila Palacio, Ana Lucinda Llovera. Entonces, hemos ido retrocediendo, porque lo importante es mujeres capaces. No es por ser mujer que vas a estar en el cargo, es porque tienes la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, Doris Parra de Orellana, a mí me parece que fue una mujer luchadora, estuvo en la rotunda y aparte fue nombrada cuando se designaban a dedo los cargos de gobernación, fue la primera mujer gobernadora de Venezuela, justo el año donde se instauró el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer. Entonces creo que eso es muy, muy importante.
Y lo otro que quería también mencionar es que los hombres y las mujeres tenemos que trabajar conjuntamente para lograr que los derechos de todos sean iguales. Porque en este juego somos los dos los actores. Aparte que tenemos que tomar en cuenta que las mujeres son más de la mitad de la población. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Tenemos que trabajar de aliados. Y hemos tenido experiencias muy buenas con el NIM, con ¿cómo es que se llama el nombre? Se me fue ahorita el nombre. Es larguísimo, de los Países Bajos, en tratar de que haya equidad. Y hemos hecho cursos y talleres trabajando juntos, mujeres y hombres. Y es impresionante los aliados que hemos conseguido ahí. Entonces, creo que es una cuestión de formación, de que entendamos que todos somos necesarios para poder construir esa Venezuela que va hacia la libertad, hacia la democracia, pero que no solamente es libertad y democracia, tiene que tener una agenda de género, tiene que estar los problemas de las mujeres incluidos en toda esta agenda de género para construir una sociedad que sea democrática, plural, inclusiva y que ataque a todas las vulnerabilidades que hay. Creo que por ahí respondí. ¿Qué quieres? ¿Un mensaje ahora? Dale un mensajito de cierre a la gente. Invita nuevamente a lo del 8 de marzo. Creo que en este momento para mí es muy duro estar aquí. Yo de verdad que mi proyecto de vida siempre ha sido los derechos de las mujeres. Y desde las marchas de las mariposas, toda una cantidad de cosas, siempre he estado presente. Yo invito a cada una de las mujeres que está en Venezuela y a los hombres que acompañen a las mujeres, porque no solamente es una cuestión de mujeres, es cuestión de hombres, a que asistan el domingo 8 de marzo a las 9 de la mañana. Vamos a caminar. Yo voy a caminar porque estoy con el corazón allá, desde Plaza Altamira hasta Plaza Brión. Es muy importante el lema: sin mujeres no hay democracia, sin democracia no hay transición. Y vamos a estar enfocadas en las presas políticas, en las familiares de las presas políticas, en las mujeres migrantes, que una violencia estructural de un Estado fallido las lanzó a tener graves problemas en los lugares que llegan. Mujeres profesionales que llegan a un lugar a ejercer labores de cuidado, dejando muy por debajo lo que es su verdadera capacidad. Y por las perseguidas políticas y las exiliadas políticas, que morimos por estar en Venezuela, que morimos por estar caminando ahí todas juntas, que morimos por estar en las afueras de las cárceles gritando libertad y pidiendo derechos humanos. Entonces, de verdad que creo que es un momento imprescindible que cada ser humano, no es mujeres solamente, hombres y mujeres en Caracas, salgan a esa marcha. El grito es libertad. Sin mujeres no hay democracia y sin democracia no hay transición. La transición está empezando, pero los seres humanos, los ciudadanos, los políticos somos los que tenemos que empujar que esa transición no solamente sea económica, sea democrática. Gracias, Diana. De nada. Lenis, tengo una pregunta para ti. Y luego el mensaje de cierre, igual la invitación a la marcha. El tema de la academia venezolana y las mujeres profesionales en Venezuela. Es una pregunta un poco compleja, pero las mujeres, por lo que además yo les estaba escuchando a ustedes y lo que he podido leer, históricamente y lamentablemente no han tenido tampoco la misma oportunidad de educarse que los hombres. Estamos hablando de Venezuela. Y en estos 27 años del chavismo, entre las distintas cosas fallidas que hicieron, que además yo tengo la percepción de que muchas de ellas, o la inmensa mayoría de ellas, no fueron ni errores ni ineficiencias, sino que fue programado para ir destruyendo a la sociedad venezolana y al Estado venezolano. Una de las cosas que se hizo fue todo este tema de las misiones educativas, que graduaron a muchas mujeres, que también son víctimas del régimen. ¿Por qué son víctimas del régimen? Porque son mujeres que por el motivo que sea estuvieron excluidas del sistema educativo venezolano, pero querían graduarse y querían ser profesionales, y algunas de ellas querían ser médicos, otras querían ser abogados, otras querían ser odontólogos, lo que sea. Ahí hay una cantidad enorme de talento y de gente que tuvo las ganas de salir adelante y eso fue lo que encontró. Y eso fue lo que encontró. En esta Venezuela democrática y libre, ¿qué podemos hacer no solamente con ese sector de la población que para mí fue doblemente castigado porque quedó excluido inicialmente, pero después fue estafado con este mal llamado misiones educativas? ¿Qué podemos hacer con este sector de la población, esta inmensa cantidad de mujeres talentosas y con ganas de superarse que hay en Venezuela, para que nunca más sean excluidas del sistema educativo?
Bueno, eso es una de las cosas que te confieso, Jesús. Agradezco enormemente a Belín Pinto y a todas las que participan en la Alianza de Mujeres Políticas, porque es un gran ejemplo. Bueno, quiero nombrar a Jaycee, a Mara, a Marinela, a Francelia, muchas de estas mujeres que desde diferentes espacios, tanto partidos políticos como Xiomara y Diana, pero también como defensoras, como Jenny, como muchas otras que están haciendo un trabajo tan valioso, nos han demostrado que en la unión está la fuerza, es una realidad. Más que un eslogan como ese, Xiomara, es una realidad para construir democracia. Ese mismo ejemplo de la Alianza de Mujeres Políticas que está convocando, no este es el primer año. Ya se viene, este es el primer año con Maduro preso. Pero del resto se tienen muchos años convocando. Qué felicidad me da cada vez que escucho eso. Es así. Pero por eso es histórico. El primer carnaval con Maduro preso. Ahora Viene es la el primera primer Semana día de Santa la con mujer. Maduro preso. Primer día de la mujer con Maduro y preso. Cilia Flores preso. Qué También hay que maravilla. decirlo. Cierto, sí, es verdad. Pues desde hace muchos años la Alianza de Mujeres Políticas nos ha dado este valioso ejemplo de que hay que seguir sumando. ¿Por qué hay que seguir sumando? Porque el régimen, como política de Estado, como bien dices, coincido contigo, se dio a la tarea de minorizar lo que significa la profesionalización. Al contrario, la castigaron, la señalaron, la castigaron y la pusieron en el más bajo de los rangos. Decían que estudiar era ¿para quién? Para los privilegiados. Los que no estaban privilegiados se tenían que conformar con un bono o con una beca en la Universidad Bolivariana, donde precisamente sus profesores y sus directivos no eran los más preparados. A diferencia de una universidad central que por tradición tenía los mejores profesionales que tú estabas castigando por decir que el estudio era para privilegiados. Entonces, estas personas que lamentablemente, como tú bien describes, tuvieron que ser castigadas doblemente, son personas que siempre tuvieron la voluntad de crecimiento y de desarrollo. Y quiero confesarte que yo tuve la oportunidad, una anécdota muy personal, cuando yo estaba haciendo mis estudios de posgrado en la Universidad Central, compartí con compañeros que venían de la Bolivariana. Porque ellos reconocían que la educación que les habían dado en la Universidad Bolivariana no era la educación que ellos esperaban. Y eran compañeros que tenían altos cargos en el régimen. Eran personas que trabajaban en la alcaldía de Libertador. Eran personas que estaban muy cercanas a los alcaldes de ese momento, que tenían poder de decisión y que reconocían que la Universidad Bolivariana no tenía la calidad de conocimiento que ellos esperaban tener. Y por eso se iban a la Universidad Central de Venezuela, donde criticaban, donde señalaban y donde sabían que muchos de nuestros profesores no estaban bien pagados. Y por ende, eso tenía unas consecuencias en el sistema educativo en general. Entonces, lo que te quiero decir es que estas personas que tienen la voluntad de crecer y de seguir profesionalizándose y de que sus trabajos realmente sean bien remunerados con este fin último que todas las que estamos aquí tenemos y las mujeres que van a marchar el 8 de marzo, que es la democracia, que es una democracia sostenida de un país en desarrollo, como solemos ser, en crecimiento y que podamos competir con los principales países de la región, esas personas van a entender que la democracia y la libertad es la base de todo. Una persona que tenga mucha voluntad de crecimiento profesional y no sea libre, no puede hacerlo. Entonces, estas personas que se les está ofreciendo una oportunidad de estudio sin libertades, saben que de verdad ese no es el camino, como evidentemente no lo fue, porque hoy en día esas personas están en el alto mando del régimen autoritario y no pueden tomar decisiones. También son rehenes de los líderes. Hoy en día quien lidera es una mujer. ¿Qué deberíamos demandarle a esta mujer? Que otras mujeres que tengan la profesionalización, el conocimiento, la experiencia y la buena voluntad de hacer el cambio en todo el sistema de gobierno sean las mismas mujeres que tengan poder de decisión en el sistema educativo. Porque no tenemos a rectores en universidades del régimen que sean mujeres. No las hemos visto. Al contrario, hemos visto alcaldesas, hemos visto algunas diputadas que muy diferente a lo que esperaríamos que como mujer transmitieran, siguen las líneas de coartar las libertades, de persecución y de pasar de largo cuando ven que hay mujeres que tienen necesidades, porque es lo que han hecho. Así como hablábamos de los ejemplos de mujeres profesionales y exitosas en Venezuela, también hay que decir, hemos tenido alcaldesas como la de,
En mi caso, yo trabajé en la Alcaldía Metropolitana de Caracas cuando colocaron a Jacqueline Faría como gobernadora o jefa de Distrito Capital y ella ofreció un guaire limpio para toda Caracas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo estamos esperando. No, Glenny, escúchame, si nos ponemos Si nos a... ponemos a detallar, pero estamos No nos hablando... alcanza No, no llegamos. un Llegamos el día otro entero de día. programa, ¿sabes? No, Para hablar totalmente. de promesas que hicieron y no cumplieron. Es así, totalmente. tenemos una Carmen Meléndez hoy en día que sabe que hay presos políticos, sabe que hay perseguidos y lo pasa por alto. Como madre, como mujer, como tía, como todo lo que corresponde, lo que es el ser esencial de la mujer, no les ha importado defender. Tenemos casos de personas que han trabajado en la Defensoría del Pueblo, siendo mujeres y han sido maltratadas y han sido perseguidas y se han tenido que ir porque creyeron en un proceso, creyeron en una ideología que las iba a amparar y no fue así, fue todo lo contrario. Por eso cuando estas dádivas de proyectos educativos que ha ofrecido el régimen autoritario se les ha otorgado, se han dado cuenta que no es lo que esperaba y no cumple con sus expectativas. Por eso van a estar todos bienvenidos a este proceso de transición y democracia que lo tenemos que construir todos. Gracias, Glenny. Y además yo creo que eso es uno de los grandes debes de la democracia venezolana que tenemos que construir de aquí en adelante, que es que todo el mundo tenga la oportunidad. Y después cada quien que se dedique a lo que le guste. Y habrá gente que se dedique a estudiar una cantidad inmensa de carreras para ser profesional en el área y ejercer. Habrá gente que se dedicará a montar su negocito. Es decir, que cada quien se dedique a lo que le haga feliz y le dé suficiente dinero para mantenerse a él y a su familia, a ella y a su familia, y que eso sea una elección muy personal y que no sean forzados a... Xiomara, capacidades, paridad de género. Quiero preguntarte tú como dirigente política del municipio Sucre, el estado Miranda, y en función de tu experiencia y lo que has visto, ¿tú crees que en democracia tenga sentido la paridad de género para cargos de elección popular en Venezuela? ¿Y no te parece que eso contradice o choca con la idea de que deberíamos elegir a nuestros políticos en función de sus capacidades y no por cuotas? O sea, ¿cómo viene esa disyuntiva? Yo entiendo el origen, antes de que me bombardees, entiendo que el origen de la paridad es porque el machismo dentro de la política ha relegado a las mujeres a un lado y por eso, muchas veces por ley, nos vemos forzados a, bueno, hay una cantidad de cargos reservados para mujeres en cargo de elección popular, pero me ha dado la impresión que muchas veces en la práctica lo que sucede es que luego el jefe del partido, que por lo general además es hombre, decide quiénes son las mujeres que ocupan esos cargos. Entonces, ¿tiene sentido de verdad la paridad de género como por obligación o más bien en el corto plazo sí, pero en el largo plazo? Y es que concientizar a la población de votar conscientemente que no todos los hombres son buenos y no todas las mujeres son malas y viceversa. ¿Cómo ves ese tema? En democracia, digamos, ¿no? Ahora en democracia. Bueno, en principio creo que hablar de la igualdad ante la ley, o sea, en general, o sea, nosotros de las capacidades, las mujeres vamos a llegar al poder, pero es por las capacidades que tenemos, por el liderazgo que tenemos, no porque hay una discriminación positiva. Porque lo que ha pasado, y eso hay que decirlo, es que cuando han dicho, mira, hay tantos cargos en la Asamblea Nacional para las mujeres, al final las terminan colocando de suplentes y ni siquiera colocan, porque eso hay que decirlo, en los circuitos no salidores, y ni siquiera colocan a la verdadera mujer con el liderazgo en esa zona. Para el que no entiende, digamos, el dinámica política, sí, un circuito no salidor o un cargo no salidor es que van a perder. O sea, las colocan por llenar una lista, pero saben que no van a resultar electas. Y por eso comencé a hablar del tema de la igualdad ante la ley, porque lo decía y lo repito nuevamente, vamos a llegar al poder por el liderazgo que tenemos las mujeres en determinada zona donde estemos haciendo política. Pero lo que ha pasado, y eso es importante decirlo, que sí designaron unos reglamentos, unas leyes para que no son determinados cargos en la Asamblea Nacional como concejales, y lo que pasa es eso. ¿Dónde le dan esos espacios a la mujer? En circuitos donde no van a ganar o ni siquiera el partido político. Eso es lo que ha ocurrido históricamente. No ha sido mi partido porque nosotros no hemos ido a elecciones. O sea, pero Xiomara, no pasa nada. No, puedes hablar tranquilamente. No, pero lo digo muy claro porque no es el caso nuestro porque no hemos ido a elecciones. Pero lo he visto de denuncias en todos los partidos políticos, e inclusive el chavismo, que lo hace mucho. Entonces, lo hace mucho. El chavismo lo hace muchísimo, que lo colocan en circuitos no salidores y además que no respetan el liderazgo de esa mujer que está allí, sino que colocan a la novia,
a la esposa, eso, y eso es tan, o sea, es tan retrógrado, o sea, realmente es tan feo que no se toma en cuenta el liderazgo de la mujer, sino que, como bueno, no voy a poner esta porque realmente esta me hace sombra, porque eso es lo que pasa, o sea, lo que ha pasado históricamente. Creo que ahora mismo en democracia y por el mismo liderazgo que ¿Y está eso no ejerciendo genera la más mujer. competencia entre ustedes las mujeres? Más bien, en vez de solidaridad. Digo, porque como tienen pocos espacios y No, tienen que pero competir por ellos. ha sido lo contrario, porque Ok. yo creo que en este momento las mujeres en el mundo entero, pero las mujeres venezolanas somos muy solidarias entre sí, tan solidarias Sí. que nosotros más allá de las organizaciones políticas queremos, y lo hemos hablado, o sea, lo hemos hablado en espacios importantes, yo hecho lo he hablado incluso con Diana, con Evelyn, que de normal, vamos a hablar qué aspiraciones hay, o que de cara a un sistema democrático, o qué actividad tienes tú. Yo digo, mira, ¿qué actividad tienes para ir, para acompañarte? O sea, porque queremos que si llega una de nosotras, llegamos todas. Pero cuando llega una de nosotras, que tenga esos principios democráticos y esos principios verdaderos a la libertad. Como lo hemos dicho, sin mujeres no hay democracia y sin mujeres no hay una transición, pero no cualquier mujer. Eso sí es importante y lo digo con muchísima claridad. Mujeres que estén identificadas con la libertad y la democracia. Porque también hay personas Y que que son estén mujeres preparadas y que capacitadas. estén preparadas y Claro. capacitadas, Porque obviamente. también te digo algo. No cualquier mujer opositora o no cualquier hombre opositor es bueno solamente por decir que el chavismo es malo, ¿no? Es decir, Es que no se trata de género, eso se Claro. trata de capacidades, hay que decirlo muy claro. Y hoy, o sea, 8M hay que decirlo, es de capacidades y que esa capacidad hoy la mujer venezolana lo tiene por el liderazgo nato que está desarrollando y también decir algo que la solidaridad que hemos desarrollado entre nosotras ha sido porque las que nos antecedieron sí vivieron eso. Sí vivieron esa discriminación. Yo puedo decir, lo he dicho ya varias veces acá, no ha sido mi caso. Yo no me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer, me he sentido acompañada por mujeres de diferentes organizaciones políticas, por mujeres de mi partido y por hombres que han sido mis aliados, porque no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Por eso este domingo 8M tenemos que ir en Caracas desde la Plaza Altamira a la Plaza Brión, hombres y mujeres, que queremos, claro, que sin democracia no hay, o sea, sin mujeres no hay democracia y las mujeres venezolanas hoy son las que deben liderar la transición, pero una transición real, encabezada evidentemente por el liderazgo ya legítimo y legitimado, que en este caso es María Corina Machado. amén. Estoy seguro que para allá vamos. No tengo ninguna duda de eso, Xiomara. Y finalizamos entonces con Eugenia. Eugenia, te quiero preguntar, entonces en tu caso, por perdón y resiliencia, ¿no? Tu familia ha sido, sobre todo este último periodo, muy perseguida por el régimen chavista. Y de hecho, tu mamá hace poco publicó lo que esta gente le hizo incluso a tu casa en Venezuela. ¿Cómo se lleva este tema, digamos, del perdón, ¿no? En una nueva Venezuela democrática, con instituciones sólidas, que haya justicia, que haya Estado de Derecho, etcétera? ¿Cómo los venezolanos en general podemos, luego de que esta gente nos ha hecho tanto daño, porque está tu caso personalísimo, pero después los presos políticos, pero no son los presos políticos, que solamente el 28 de julio para acá 2.000, pero desde que llegó Maduro más de 20.000. Es millones de venezolanos que se han tenido que ir del país. Son miles de abuelos que ven crecer a sus nietos por una pantalla de televisión. Es una cantidad enorme de gente que ha pasado trabajo, que ha pasado hambre, que se han muerto en el camino por culpa o bajo responsabilidad de este régimen. ¿Cómo es ese tema del perdón de cara a la Venezuela que viene? La verdad es que me alivia mucho el concepto de la conciencia, porque efectivamente hay gente de ambos géneros, de todos los géneros, responsables del sufrimiento al inocente, ¿no? Pensé, por ejemplo, cuando estaban hablando todas en el ejemplo del francés que secuestraron, Camilo, que fue abusado sexualmente por una mujer policía. Y yo pienso en esa mujer, bueno, de pronto esa mujer capaz fue abusada sexualmente por su jefe en comando. Y así va como que escalando la responsabilidad, pero la responsabilidad de lo que hiciste con tus propias dos manos, con lo que te alimentaron. Yo me recuerdo, mi mamá me decía durante su asedio en la embajada que los hombres armados enfrente de ella le decían, pero tú eres terrorista.
hombres armados hasta los dientes diciéndole a alguien que está indefenso en una embajada, que no tiene luz, que no tiene agua, que es una terrorista. Entonces, creo que toca capaz filosofar de cierta manera con este tipo de palabras de perdón, amnistía, de lo que realmente algún superior les ha forzado a decir o lo que les convenía pensar en bucle para continuar ejerciendo el poder y la injusticia. Y bueno, en caso de mi familia, creo que obviamente no merecemos para nada la perturbante idea de un hombre desconocido yendo a través de mi cuarto de infancia, en donde lo que van a encontrar son letras de amor y fotos y diplomas y un cuarto de un adolescente que lo que hizo fue querer disfrutar de la vida como todos, ¿no? Entonces, creo que la conciencia va a hacer bastante de ese trabajo difícil y muchas de las mujeres que están dentro del sistema hoy por hoy, pues tendrán que enfrentar esa misma conciencia y sí, hay mucha fe dentro de mí de que se hace ese trabajo a veces solo, porque una distinción que me gusta hacer es que un crimen es un crimen. Luego ve y defíneme lo que quiere decir el odio o el terrorismo según el chavismo. Yo soy terrorista porque te amenazo ¿con qué? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que son absoluta minoría desde hace tiempo. Y los que están ahí por total minoría también son por beneficiarse de proyectos inconclusos, de dinero robado, hipócritamente gastado fuera de Venezuela, porque hay que hablar de eso. La gente habla mucho de las sanciones, que eso es lo que me preguntaste más temprano, de que la desinformación, cuando vas al exilio y te encuentras con gente que cree que la destrucción de Venezuela es por las sanciones y dices, ya va, pero las sanciones empezaron en el 2015 a los bienes personales del régimen en los Estados Unidos. O sea, que ni siquiera estaban gastándose el dinero robado de proyectos inconclusos en Venezuela, se lo gastaban en el imperio yanqui. Entonces, el nivel de hipocresía y de automentira eventualmente se va a desenmascarar, porque así es la ley de la naturaleza. Entonces, ese señor que llamó a mi mamá terrorista estando armado con perros entrenados para atacar, esa mujer que violó a Camilo, toda esa gente que de alguna manera se ha engañado a sí mismo para protegerse de su propia conciencia y de sus propias manos responsables de sufrimiento, porque le arruinaron la vida a ese hombre, le arruinaron su vida sexual. O sea, el nivel de trabajo que tienes que hacer ahorita para tú sanar algo que no merecías y que alguien en una posición de poder ejerció por diversión, casi por deporte. Tú dices, wow, pero no, creo que no me voy a cansar de hablar de lo que es la tortura en Estados Unidos. La gente, sí, pero aquí también no, allá no se tortura. No puedes imaginarte lo que es un centro de tortura en Venezuela, en donde no tienes a dónde hacer tus necesidades y tienes que literalmente, como dijo el argentino hace poquito también, darte a ti mismo esperanza con un jabón. El jabón te da esperanza, o sea, cosas tan sencillas como esas. Y eso es, bueno, trabajo también de las parejas de estas personas, de entender que el nivel de humillación y de violencia sexual va a tomar mucho tiempo digerirlo para incluso poder concientizar lo que fue. Y es trabajo de los venezolanos escucharlo, pero sobre todo es trabajo de la gente que lo hizo, despertar ante su monstruosidad y rendir cuenta ante crímenes concretos, porque de nuevo, me vas a venir a llamar a mí terrorista porque lo único que hice fue demostrarte que son absoluta minoría y eso es bastante torcido como realidad. Entonces vienes y violas a gente, vienes y encarcelas a gente en calabozos asquerosos que no tienen la capacidad de llamarse cárceles, porque, de nuevo, mira cómo está Maduro en Estados Unidos. Tiene una poseta, te lo aseguro. Tiene una cama, te lo aseguro. Le cambian la ropa. No está bañado en su orina todo el día. Entonces, ¿sabes? Relativizar y sobre todo eso. Tenemos las tripas para digerir la información tan fuerte que gente inocente ha vivido, pues que ahora ellos tengan las tripas
de enfrentarse a lo que es estrictamente la justicia y no conceptos ambiguos de lo que es el terror. Y yo entiendo, la verdad les da terror, pero bueno, que se asusten entonces, no sé. Pero me gusta mucho lo que estás diciendo porque no lo llevaste desde el plano del odio, de la venganza, del resentimiento, que yo te lo digo, yo hablo por mí. Yo a mucha de esta gente, y eso me hace daño es a mí, no a ellos, pero yo a mucha de esta gente les tengo odio por todo lo que le han hecho a los venezolanos. O sea, por todas las veces que yo caminé por Caracas y veía a niños chiquitos comiendo de la basura. Eso me genera odio y no está bien. No está bien, pero es así. Soy un ser humano y así me siento. Pero me gustó mucho que lo hablaras desde el punto de vista de la justicia, porque yo creo en eso. Yo creo que en Venezuela lo que tiene que haber es justicia y que eso es la base que nos va a ayudar a empezar a todos a sanar. Que cuando los venezolanos veamos que el tipo que se robó la plata de las cajas de comida lo pague, eso nos va a dar alivio. Que cuando veamos que los que estuvieron torturando presos políticos en los calabozos estén tras las rejas o paguen por sus crímenes, eso nos va a dar alivio. Que quienes veamos que acabaron con el sistema educativo, con el sistema eléctrico venezolano, lo paguen quienes difamaron gente por televisión. Aquí hay gente de la dictadura que se ha encargado de difamar a personas por televisión y no solamente desde el punto de vista político, que si es vendido, que si es ladrón, no, desde el punto de vista personal también. Que si tiene amante, que si ese hijo es de él, que si no sé qué, que si la familia, es decir, toda esta gente tiene que pagar por sus crímenes y yo creo que la justicia va a ser una clave bien importante en la Venezuela que viene. Bien importante. Es justicia, no venganza ni impunidad. Así es. justicia. Así es. Sí, y vamos a construir cárceles dignas para que todos ellos se enfrenten con su propia conciencia y el terror de lo que cometieron. Tocará. Es justicia, memoria y no repetición. Justicia, memoria y repetición. Me gusta eso. Sí, Me sí, lo voy sí, a quedar. sí. Me voy a robar esa frase. Eugenia, Xiomara, Glenis, Diana, muchísimas gracias por estar acá. Perdonen lo poco, el poquito tiempo. Espero que les haya gustado la conversación y a los que nos están viendo en este momento, muchísimas gracias por estar acá, por estar en todo el episodio. Recuerden la invitación este 8 de marzo, pero sobre todo recuerden la causa, que no es una causa de un día, que es una causa por la reivindicación de unos derechos que han sido vulnerados históricamente y que además las mujeres, en el caso de Venezuela, se han puesto otra carga encima muy valientemente, que es luchar por la libertad y por la democracia de nuestro país. Así que no las dejemos solas, no las dejemos solas el 8 de marzo y no las dejemos solas ningún día de nuestras vidas. Cuídense mucho y bendiciones para ustedes.